Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy os traigo una nueva entrega del tutorial de Elder Scrolls The Betrayal of the Second Era. No sé si se va a quedar igual el título en castellano, ¿eh? Elder Scrolls seguro, no sé si la tradición de la Segunda Era o va a quedar en inglés. Veremos, no lo sé. En todo caso, os traigo aquí un nuevo tutorial. Hoy me voy a enfocar en lo que es el día y cómo están estructuradas las sesiones, cómo son los encuentros en general y en cómo se gestiona la campaña en el juego. Y en el último vídeo ya nos enfocaremos en lo que es el combate, cómo se preparan las mazmorras y los distintos tipos de encuentro, cómo se combate, etc. Entonces, nada, hoy vamos a ver cómo van eso, los días, cómo funcionan las sesiones y cómo funcionan las campañas en este Elder Scrolls. Bueno, pues voy a explicar hoy todo lo que es relativo a la campaña, a la estructura de juego y tal, y vamos a dejar solamente lo que es la parte del combate aparte. En la parte del combate habrán varias cosas, el tipo de mazmorras, el tipo de exploración, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la estructura general del juego. Vamos a hablar tanto de la campaña como de cómo es un día, cómo es una sesión de juego, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a mirar es la preparación inicial del juego, que pese a que no lo suelo hacer en los juegos, aquí sí que entiendo que tiene una lógica, no voy a explicarlo todo paso a paso, pero sí que tiene una lógica que yo os explique más o menos cómo preparar la campaña para que se entienda todo lo que va a venir después. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este Elder Scrolls, para empezar? Podemos elegir una provincia en la que vamos a jugar esta primera sesión. En este caso, por ejemplo, pues puedo elegir Morrowind. Entonces, elijo Morrowind, me preparo la gaceta y preparo, en este caso ya tenemos una partida como a medias del mapa de Morrowind, en el que tenemos, bueno, pues el mapa de la provincia, tenemos unos hexágonos por los que nos vamos a ir moviendo con nuestro grupo de juego. Vamos a tener un marcador con el que nos vamos a ir moviendo y además de eso, que es este de aquí, en este caso está aquí en este sitio, esto nos lo marcará la misión inicial, donde vamos a empezar. Y entonces, bueno, cada una de las gacetas nos marca, si miramos el manual, una primera página en la que nos va a explicar un poquito la ambientación y la mecánica Overland, que se llama, que es la mecánica principal del juego, porque el mapa va a tener una mecánica propia que va a impactar sobre la partida de forma diferente. Entonces, bueno, nos indica aquí también cómo van a ser las fases de Overland, después lo veremos cuando toque. Después tenemos las skills regionales, veréis que hay algunos enemigos que nos marca regional skill, ¿vale? Entonces, ese mismo enemigo en mapas diferentes va a ser la skill distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos la skill que se llama Fumes. Dice, después de que esta unidad sea engaged, o sea, sea atacada por una unidad enemiga, aplica ceguera a la unidad que la ataca, ¿vale? Esto es una característica, digamos, de la región. Cuando una ficha tenga la característica native, se le va a aplicar el regional skill, ¿vale? La skill, o sea, la habilidad regional. Y después, los Delve, que es un tipo de mazmorra, un tipo de encuentro, pues va a tener una regla especial. No vamos a entrar en este vídeo en lo que son las Delve, las mazmorras y los encuentros y tal. Vamos a hacer una visión más general de lo que es la campaña del juego, pero que sepáis que en la gaceta nos va a indicar esto, ¿vale? Aparte, en la gaceta vamos a tener los encuentros, tanto de las caravanas que nos podemos ir encontrando por el mapa como de las localizaciones. Y en la misma gaceta pues tenemos también las misiones iniciales, la segunda parte de las misiones y un encuentro final, que el encuentro final realmente es siempre uno por región, que en este caso lo tenemos aquí, el endgame. Nos marca, como veis, aquí tenemos unas reglas especiales de una mazmorra concreta y nos va marcando, pues el día 1 se hace esto, el día 2 se hace esto. Entonces, aquí es como que se van a ganar unas palabras, con esos verbos, digamos, van a generarnos ventajas o desventajas durante el endgame, pero esto lo iremos viendo. Pues esto es la tercera sesión. Pero que sepáis que normalmente en la primera sesión y en la segunda sesión vamos a estar moviéndonos por mapas, que son estos de aquí. El mapa de la primera sesión es uno. El mapa de la segunda sesión puede ser el mismo, puede ser otro, en función de cómo haya ido la misión y las consecuencias. Pero el mapa, digamos, en el mapa del endgame no se juega, pero sí que vamos a jugar el endgame del mapa de la segunda sesión. Es decir, si yo la segunda sesión la juego en Morrowind, sé que el endgame, o sea, la sesión tercera, el desenlace va a ser en Morrowind. Y voy a utilizar la gaceta de Morrowind. Así que, de entrada, primer paso del setup, elegir
una de las provincias, que sabéis que en el juego base tenemos 5, con la expansión tenemos una más. Evidentemente vamos a organizar los cheats enemigos, vamos a organizar como nos indica el manual, porque tenemos algunos cheats enemigos que son para regiones específicas y tal, pero bueno, no voy a entrar muy en profundidad en lo que es el setup, porque la verdad es que lo tenéis en el manual muy bien, paso a paso, cómo organizar las cartas, cómo organizar los tapetes de mapas que nos vayamos encontrando, pero sí que una cosa que quiero parar es el tema de la dificultad del juego, ¿vale? Y aquí os enseño también otra vez el manual, aquí nos pone el paso de elegir la dificultad y tenemos como 3 dificultades diferentes: aprendiz, adepto y experto. En función de la dificultad que elijamos, van a ir las cosas, vas a hacer las cosas más fáciles o peor, ¿vale? Tenemos varias cosas que van a afectar la dificultad, que van a ser el descanso de los aventureros, las acciones de engage, o sea, de ataque, y la sesión final de batalla va a afectar. Por ejemplo, aquí tenemos, si jugamos en aprendiz, esta es la dificultad más fácil, nos dice, los aventureros van a quitar 2 dados de la línea de cooldown y van a curar 2 puntos de vida cada vez que descansen al final de cada día. Esto veréis después que hay una fase de final de día, que entonces aquí con el modo aprendiz vamos a recuperar 2 dados y vamos a recuperar 2 puntos de vida. Si es adepto digamos que es la dificultad media, solo vamos a recuperar un dado y vamos a recuperar solo un punto de vida. Y además, y en experto ya iríamos a la más complicada. Aquí los aventureros van a ganar en lugar de 1 de fatiga, 2 de fatiga cuando hagan acciones adicionales de ataque. Esto lo veremos cuando tengamos en el combate. Normalmente es un dado, en este caso ya serían 2 dados de fatiga. Y si queremos recuperar una vida y recuperar un dado, vamos a tener que descartar un ítem para poder hacer esa recuperación. No lo vamos a poder hacer automáticamente cada vez. Como veis, los niveles de dificultad pues van sobre todo para el tema del descanso y la fatiga, ¿no? Que nos va a afectar muchísimo. En el manual ya nos indica cómo tenemos que proceder en caso de que sea una primera sesión de campaña o que continuemos una sesión de campaña. En el manual tiene los pasos a pasos que hay que seguir para reanudar una campaña. Y finalmente tendríamos que elegir la guild, el gremio con el que vamos a trabajar. El juego pues tiene un montón de cartas de gremio, bueno, un montón, 9 cartas de gremio, que son las cartas de gremio, los gremios del Elder Scrolls de toda la vida: la Hermandad Oscura, el gremio de ladrones, el gremio de luchadores, los condenados, tenemos un montón, ¿vale? Entonces esto lo que vamos a hacer es mezclar todas las cartas, vamos a sacar 3 encima de la mesa y vamos a decidir con cuál vamos a trabajar. Entonces esa va a ser, digamos, con la que vamos a trabajar el resto de la partida. Por ejemplo, el gremio de ladrones, aquí tenemos una pequeña ambientación. Si le damos la vuelta, pues tenemos el poder especial, que normalmente es en el kiosco del gremio cuando paramos en un pueblo, ¿vale? En este caso nos dice, para el kiosco del clan, descarta un objeto normal para entrenar una habilidad de un tipo concreto y sacándola directamente de la bolsa de entreno, ¿vale? Entonces, cada uno de los gremios pues, va a tener una cosa. Además, cada uno de los gremios va a tener una misión inicial distinta en cada una de las gacetas. Y a continuación os voy a hablar de las fases de días. Normalmente las campañas se van a organizar de cada sesión en 12 días. Ya os digo, el endgame es un poco diferente, pero en general van a ser 12 días. ¿Cómo vamos a llevar el control? Lo vamos a llevar con estos diales. Aquí tenemos el control de los días, veis que está limitado a 12. Y aquí tenemos la experiencia acumulada de los aventureros. Siempre que subamos 2 puntos de experiencia a cada miembro del grupo, esto lo vamos a aumentar en 2. Porque este dial nos va a marcar la dificultad de las mazmorras, la cantidad de enemigos, etc. Y aquí vamos a tener anotado el día. Como veis, aquí en este caso está configurado en el 7º día. Y este dado de aquí nos marca la ronda de combate. Esto no lo veremos en este vídeo, pero veréis que bueno, haremos la primera ronda de combate. Cuando pasemos a la segunda ronda de combate pondremos el 2. Y cuando lleguemos al 6 pues va a tener unas consecuencias, que ya veremos en su momento. Esto, como veis, está imantado, ya lo habíamos comentado en el unboxing, es súper chulo, porque además queda bien enganchado, no da problemas de que se caiga ni nada y queda bien fijo. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando empecemos un nuevo día es girar esto para marcar que estamos en el día siguiente. A continuación viene la fase de Overland, no sé cómo se traducirá al castellano, pero es la fase en la que nos vamos a mover por el mapa. Esto es nuestro grupo de aventureros. Entonces, primero, si hay algún efecto que tengamos que aplicar al principio de esta fase, pues lo aplicamos y después movemos nuestra party, nuestro grupo, por el mapa. En este caso, en el mapa de Morrowind, vamos a poder mover, y en general, se van a poder mover 3 casillas.
Ya veréis después que Black Mars, por ejemplo, depende del clima que hace, de la tirada de clima y tal, pues puede variar la cantidad de hexágonos a los que nos podemos mover, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero ir a esta casilla que se dispara este efecto, pues puedo hacer así perfectamente, ¿vale? No estoy obligado a ejecutar las acciones de los hexágonos por los que paso. Por aquí, por ejemplo, podría también ir a este pueblo y hacer las acciones de este pueblo. Y entonces yo así me iría moviendo. Cada día me voy a poder mover 3 casillas en el sentido que quiera. Tened en cuenta que en la primera sesión empezaremos seguramente en un pueblo y en ese primer día vamos a tener que hacer las acciones de pueblo, que después veremos, las acciones de pueblo barra ciudad, veremos lo que son, pero el primer día lo vamos a perder en la ciudad sí o sí. Además, ¿podemos mover más de 3 casillas de golpe? Sí, podríamos mover, por ejemplo, 4 o 5. Y en ese caso, por cada casilla adicional que nos movamos, vamos a robar un dado de fatiga a cada uno de los aventureros, ¿vale? Lo vamos a incorporar en el cooldown. Ahora ya os digo, no tiene mucho sentido porque no hemos hablado del combate, pero básicamente acumular 2 de fatiga en el refresco de habilidades significa que vamos a poder recuperar los dados más tarde. Con lo cual, a robar muchos dados de fatiga para avanzar rápido por el mapa hay que valorarlo muy bien. Y a continuación, pues ejecutaríamos el encuentro de la casilla donde estemos. Fijaros que tenemos varios tipos de casilla, también dependiendo del mapa van a ser distintos, pero voy a explicar los generales. Entonces, ¿los generales cuáles son? Pues mira, tenemos los de ciudad a pueblo, que son estos de aquí, que simplemente pues, se va a ejecutar una fase de encuentro de pueblo, después explicaremos cómo funcionan. Después tenemos los encuentros pacíficos, que son estos de aquí, que aparece un ojo. Esto lo que va a pasar es que vamos a robar en general una carta, la primera carta del mazo de encuentros pacíficos, vamos a leer el texto y lo vamos a resolver por detrás, ¿vale? Y esto va a ser más o menos el turno. Que en este momento ya os digo, es cuando se ejecutaría el encuentro. También tenemos la otra que es las conflictivas, que son estas de aquí. Aquí, como os imagináis, pues en lugar del pacífico resolveríamos una carta de encuentro chungo. Le damos la vuelta y resolvemos. Puede ser que no sea un encuentro con mazmorra, puede ser que sí, ¿veis? En este, por ejemplo, tenemos un encuentro, nos indica cómo colocar el mapa, cómo colocar los enemigos. Esto ya os digo que ya lo veremos en el último vídeo del juego o del tutorial del juego. Y tenemos una pequeña introducción con reglas especiales para este escenario, ¿no? Entonces, como veis, pues aquí se ejecutaría lo que es el encuentro. Cada carta pues, nos indica una forma de un encuentro distinto. Y finalmente tenemos los inestables, que son estos de aquí, que cuando vayamos a estas casillas vamos a tener que tirar un dado, este dado de aquí, y entonces nos pueden salir un conflicto. Si nos sale esto, pues vamos a robar una carta de las rojas, y por el otro lado pues tenemos 2 pacíficos o un pueblo. ¿El pueblo qué es? Si nos sale el pueblo es una caravana. En la primera página de la Gaceta sale la caravana, que es lo que nos ofrece en cada uno de los mapas. Entonces, como veis, va a ser un poquito lo que nos toque, ¿no? En función de lo que nos salga en el dado. Tened en cuenta, cuando nos sale este icono, significa que si ha sido esta carta, la hemos obtenido por un encuentro inestable, estamos obligados a elegir esta opción. Si no, podríamos elegir. Entonces, en esta carta, si fijáis, nos dice aquí la experiencia que tenemos y las opciones que podemos elegir dentro de la carta. Con las cartas de encuentro pacífico pasa lo mismo, que podemos vernos obligados a seleccionar una de las opciones si es que se ha dado esta carta por un evento inestable. Los encuentros, evidentemente, cada uno se va a resolver de formas distintas. Vamos a tener que seguir básicamente los pasos de aquí atrás. Los eventos pacíficos casi siempre van a ser conseguidos y vamos a obtener la experiencia que nos pone aquí, a menos que el texto nos indique algo un poco diferente. Pero los encuentros conflictivos vamos a tener muchas veces lo que os decía, mazmorras que vamos a tener que resolver. Para resolverlas se tiene que cumplir el objetivo, que esto ya entraremos en el último vídeo, y además tiene que haber un aventurero a menos que haya quedado en pie. Pero ya os digo, es súper importante que quede determinado si se ha conseguido, si el evento se ha resuelto bien para los aventureros o mal para las futuras fases del juego. Esto es relativo a los encuentros pacíficos o los encuentros conflictivos, que esto nos afectaría a pacífico, conflictivo y los inestables. Pero bueno, los inestables también nos pueden llevar a los de pueblo o ciudad. Y aquí es interesante entender qué significa que nos encontremos con un evento de ciudad. Cuando nos encontremos con un evento de ciudad, vamos a ir al manual, vamos a la Gaceta, vamos a buscar la ciudad que se corresponda y vamos a tener una hoja de este estilo. Entonces, lo primero que vamos a tener que chequear es aquí arriba el texto de ambientación, leerlo, está guay, y después ver el efecto.
Aquí, por ejemplo, nos dice los aventureros deben de gastar 1 de tenacidad para tener una segunda acción de pueblo. Este efecto se ignora en el día 1, ¿vale? Si no es el día 1, los aventureros tienen que gastar 1 de tenacidad para tener una segunda acción. Normalmente en los pueblos tenemos 2 acciones, a menos que tengamos cosas como esta, que nos pueden limitar una segunda acción. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando aparezca un pueblo es revelar si hay mercado, que puede ser que no haya mercado en ese pueblo. En este caso vamos a revelar 3 objetos comunes y 4 legendarios y los vamos a colocar al lado de la gaceta. Después vamos a revelar 5 entrenadores. Tenemos una bolsa gris con fichas de habilidades. En este caso son 5, pues vamos a colocar las 5 aquí. Y van a ser las habilidades que están disponibles para entrenar. Después, si tenemos alguna quest secundaria, que son estas quests de aquí, que se resuelven al entrar en un pueblo, pues en este momento las podemos resolver. Y finalmente vamos a tomar las acciones del pueblo, digamos. ¿Qué acciones tenemos en el pueblo? Pues explicamos muy rápidamente. Las acciones tenéis que tener en cuenta que hay de 2 tipos, básicamente las personales, que significa que cada jugador pues tiene sus 2 acciones y las puede gastar en la ciudad como quiera. Y después están las acciones de grupo, que esto sobre todo puede venir por cartas de misión y tal. Si tenemos que hacer una acción de grupo, cada uno de los personajes tiene que gastar una acción de su pool, con lo cual si tenía 2 acciones, pues todos los jugadores se quedan con una solo para poder gastar en el pueblo. Entonces, la primera acción que podemos hacer es ir a la tienda y robar una carta objeto. Ojo, porque en este juego no hay dinero. Aquí el dinero se supone que está, que lo tenemos y que cuando vayamos a la tienda, en este caso al Pilgrim's Market, vamos a tener las cartas puestas en el lado de la gaceta, que las preparamos antes. Entonces, el jugador que gasta esa acción puede coger uno de los objetos de al lado de la gaceta. Todos los objetos que no se elijan al final de la fase de ciudad pues se van a descartar. En el trainer, en el entrenador, pues vamos a tener aquí unas skills, unas habilidades. Entonces vamos a poder gastar una acción en coger una de las habilidades y ponerla en nuestro tapete de personaje. Ojo, porque en este caso tenemos, digamos, habilidades de las 3 constelaciones. Esto no sé si lo llega a explicar, creo que sí. Hay como 3 grandes constelaciones, la de guerrero, la de magia y la de subterfugio, digamos. Entonces, cuando saquemos las fichitas, tenemos que mirar si pertenecen a esta constelación y si hay una constelación que está en gris, que en este caso no, pues tenemos que robar otra, nos serviría, ¿vale? Pero aquí básicamente lo que vamos a hacer es gastar una acción para coger una de las fichas que hayamos colocado aquí al principio. Después tenemos la taberna. En la taberna, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a curar al máximo de la vida, vamos a quitar toda la fatiga ligera y toda la sobrefatiga que tengamos, vamos a recuperar todos los dados de estatus, los dados que tengamos en el cooldown, vamos a recuperarlo todo, los dados drenados también los vamos a recuperar. Esto es lo que nos va a hacer la taberna, una recuperación total. Después tenemos el quest board, ¿vale? Aquí básicamente el héroe que vaya allí va a coger 2 misiones secundarias del mazo, las va a leer y va a elegir una de las 2. Aquí evidentemente ya como queráis, ¿eh? Si queréis leerlo en voz alta y que todos decidan cuál no se coge, o si preferís que sea cada uno que haga la acción que coja la que quiera. Pero esto es, un jugador va, roba 2 cartas y elige. No es una acción de grupo. Después tenemos el kiosco de gremio, que se ejecutaría la acción que tenemos aquí en la carta de gremio, con lo cual en función del gremio que tengamos, pues vamos a ejecutar una acción diferente. Y después tenemos la estación de alquimia. Tenemos algunos objetos que son pociones que cuando los usemos les tenemos que dar la vuelta o girarlos para marcar que están llenos. Entonces cuando vayamos a la estación de alquimia, lo que vamos a hacer es que esos objetos se rellenan y quedan otra vez activos. Un elemento que vamos a tener que tener en cuenta son los social checks o los checks sociales o las pruebas sociales. No sé cómo lo llamarán en el juego en castellano, ¿vale? Pero básicamente va a ser que el juego nos va a poner retos, por ejemplo, en misiones que ya pueden ser pacíficas o conflictivas y tal, que nos va a decir, por ejemplo, aquí tenemos, haz un check social y nos pone el icono de grupo, que es este icono de personaje que hay aquí, por 4. Esto significa que si somos 2, la dificultad del chequeo es 2 por 4, 8. ¿Cómo pasamos los chequeos? Básicamente gastando tenacidad. Tenemos que gastar 8 puntos de tenacidad, que es mucho para resolver el chequeo. ¿Cómo nos ayuda? Si uno de los jugadores tiene esta habilidad, la habilidad no sé si será elocuencia, hablar o no sé cómo se llama en castellano, es speech en inglés. Aparte de tener los dados que se usan en combate normalmente,
tenemos por el otro lado el uso de dados en social checks, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Imaginaros que yo tengo 3 dados disponibles y digo, venga, los voy a utilizar antes de gastar la tenacidad. Entonces, yo tiro los dados y todos los dados, independientemente de la habilidad que sea, eso no lo vamos a comprobar en esta tirada, vamos a mirar el numerito que tenemos en la parte de abajo del dado. Y como veis, en este caso tenemos 2, 3 y 1, con lo cual hemos sacado un 6. 8 menos 6, 2, con lo cual ya solo tendríamos que gastar 2 puntos de tenacidad para que el chequeo social sea favorable a nosotros. Y después de resolver los encuentros, ya os digo que los encuentros conflictivos los hablaremos en el último vídeo, sobre todo, iríamos a la fase de premios, o a reward phase en inglés. Entonces, aquí primero vamos a ganar los premios. Los premios es experiencia, básicamente. Si, por ejemplo, vemos este evento de aquí, por el otro lado nos pone, bueno, que aquí hay 2 opciones que nos dan o un punto de experiencia o 2 puntos de experiencia, más lo que nos pueda dar el escenario. Los pacíficos también nos van a dar puntos de experiencia. Fijaros, este de aquí, pues nos da una experiencia o una de experiencia o una de experiencia y además, bueno, pues el efecto que hayamos elegido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos puntos de experiencia? En primer lugar, el designado como líder del grupo o el que consideréis tiene que aumentar este dial en función de la experiencia ganada. Si hemos ganado 1 y tenemos 10, pues pasamos a 11. ¿Vale? Esto es importante porque va a afectar, después veremos en el último vídeo, a la cantidad de enemigos que nos van a aparecer en las mazmorras y tal. Entonces aumentamos este dial y cada uno de los jugadores aumenta. Si hemos ganado 1 de experiencia o 2, pues aumentamos aquí la experiencia que se corresponda. Si tuviéramos más de 3, imaginaos que tengo que poner 2, pues hemos ganado todos 2 de experiencia. Hemos subido el dial 2, subiría a 3 y sé que tengo 1 más, con lo cual sé que tengo 4. Ojo, porque al final de esta fase, como máximo podemos conservar 3. Si no gastáramos los puntos, solamente podríamos conservar 3, con lo cual siempre nos va a interesar gastar todo lo que podamos y reservarnos 1 o 2 puntos, 3 como máximo. Ganaremos una serie de puntos de experiencia en función de cómo se resuelva el evento. Ya os digo que cuando entremos en lo que es la fase en el combate, en cómo se resuelven los eventos y tal, entraremos en la experiencia que nos da. Pero bueno, cuando tengamos ese pool de experiencia, la aplicamos y después vendría una segunda fase de esta reward phase, que sería desentrenar. Desentrenar, ¿qué significa? Que si yo tengo una habilidad que no me interesa, pues puedo quitar la línea entera, la elimino. Normalmente, imaginaros, este es un guerrero, ¿no? Por ejemplo, digo, hostia, pues yo la magia no la voy a utilizar, pues a lo mejor cojo y quito la magia. Esto, en el caso de la magia, la podría volver a entrenar después si quisiera, ¿vale? Pero la puedo quitar porque a lo mejor me interesa poner otra cosa. Lo que no puedo desentrenar son estos parámetros, que son parámetros principales, ¿vale? Estos siempre tienen que estar aquí. A continuación, ganaríamos los avances con la experiencia que hemos acumulado. Y esto ya lo explicamos en el vídeo anterior, qué avances teníamos disponible, cómo podíamos mejorar nuestro personaje. Pues sería en este momento, cuando aplicaríamos las mejoras, compraríamos nuevos dados, compraríamos dados de habilidades, más salud, lo que fuera. Pero esto, como ya lo explicamos en el anterior vídeo, no lo voy a volver a explicar. Y además, en esta fase, la última parte de la reward phase es revisar si tenemos alguna quest, alguna misión en la que tengamos que hacer algo en este momento, ¿vale? Porque muchas nos dicen, al final de la reward phase tenemos que hacer esto o lo otro. Pues ahora sería ese momento. Y finalmente pasaríamos a la fase de final de día. En la fase de final de día, primero activamos el efecto de provincia. Aquí, como os dije antes, tenemos que haber leído ya, evidentemente, la gaceta del mapa en el que estamos jugando y aplicar el efecto que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, en Morrowind va a haber, hay unos contadores de excavación y de cavar y tal, y en función de lo que nos salga en la tirada, van a avanzar más o menos. ¿Cómo funcionan las tiradas? Básicamente vamos a robar como si fuera una misión de las pacíficas, le vamos a dar la vuelta y vamos a mirar el icono de aquí abajo. Y este icono es el que nos marca el efecto que vamos a hacer de provincia. Esta carta que hemos usado para eso, pues la descartamos. A continuación, nuestros aventureros descansarían. ¿Esto qué significa? Lo que os expliqué al principio. En función de la dificultad, nos vamos a curar diferente. Primero, curar puntos de vida. Puntos de vida hasta el máximo de vida de cada uno. En este caso, este personaje tendría como mucho 8. Recuperaría fichas de vida que colocaría debajo de su personaje. Si estamos jugando en aprendiz serían 2 puntos de vida. Si estamos en adepto o experto solo ganaríamos 1. Recordad que en experto habría que descartar un objeto para tener opción. Además, cada jugador podría
remover, o sea, quitar dados del cooldown. Aquí, por ejemplo, hay uno, imaginaos que hay más, ¿vale? Que tenemos esto aquí, incluso podemos poner dados sobre fatiga y de fatiga. Y entonces aquí tendríamos la opción de, en aprendiz, quitar 2 dados y en adepto experto quitar 1. Recordar lo del experto y descartar objeto. Entonces, aquí sí que podríamos, por ejemplo, quitar el dado negro. Si, por ejemplo, estamos en aprendiz, mira, pues quito este y este también, que lo vuelvo a colocar aquí. Y entonces esta la fila, pum, se vuelve a ir para la izquierda. Normalmente estos dados, ya lo veréis en el combate, van a volver a ponerse aquí, pero en esta fase de descanso, pues elegimos el dado que nos dé la gana y lo eliminamos de la fila de cooldown. En este momento podemos intercambiar objetos con el resto de aventureros y si hubiera algún efecto de al final del día, lo dispararíamos justo ahora. Importante, si acabamos la sesión, tened en cuenta que en el caso de que sea el final de la sesión, porque ya se ha resuelto la misión de la guild, o sea, del gremio, o porque hemos fracasado lo que sea, pues ya la fase de final de día no la hacemos directamente. Lo que haríamos es seguir los pasos de la campaña conseguida, digamos, en el caso de que lo consigamos. Si hemos conseguido la segunda sesión, nos dice que podríamos proceder al endgame en la siguiente sesión que hagamos de la misma región. Y en el caso que si fallamos, pues nada, si ha pasado ya el 12º día o hemos fallado la quest, pues acabaríamos la partida definitivamente. En el manual realmente tenemos muy bien explicado paso a paso qué tenemos que hacer cuando completamos una sesión correctamente, si se trata de la sesión 1 o la 2, qué pasos tenemos que seguir, cómo tenemos que guardar el juego, cómo tenemos que continuar una campaña, en el caso de que vayamos a hacer la segunda sesión, como ya hemos guardado las cosas, como nos ha indicado aquí, cómo las restauramos. Fijaros que incluso el juego nos da la opción de cambiar la dificultad de la sesión. Si hemos visto que la primera sesión ha sido muy fácil, pues subir la dificultad. Si vemos que hemos sido muy apurados, podemos bajar la dificultad. Podemos cambiar esa sesión y haríamos el setup, ¿no? Recuperar los aventureros de la antigua sesión, preparar los componentes. El juego además nos viene con un journal, un taco de hojas para apuntar una serie de cosas que serán necesarias durante la misión, según algunas pues secundarias o algunas cosas pues van a implicar que tengamos que apuntar cosas aquí. Yo recomiendo que siempre lo uséis para llevar un traqueo, para poner los nombres de los aventureros si os apetece rolearlo un poquito, y va a ser parte, incluso vamos a poder poner notas por si hay cosas que nos interesa conservar de una sesión a otra, ¿no? Y tenerlas en cuenta. Si perdéis la campaña, evidentemente, si perdéis la sesión, la campaña ya no puede seguir, ¿vale? Aquí tenéis que cumplir la misión sí o sí, si no simplemente el juego se acaba y no avanzamos. Lo bueno, ya os digo, que las sesiones no van a ser excesivamente largas, porque estamos hablando de sesiones. Sí que es verdad que en función del número de jugadores pueden ser 2-3 horas o puede irse a las 7-8 horas en función de cuántos sois, pero son sesiones que son asumibles. O sea, el juego no está pensado para que a mitad de una sesión lo cerréis, ¿vale? Tenéis que acabar cada una de las 3 sesiones y entonces en ese momento decidís si seguís o si guardáis el juego. Entonces seguid los pasos de aquí para guardar el juego. Más cosas que tenéis en cuenta, pues hay unas palabras clave que va a ser importante que apuntéis en el journal cuando en la misión abajo os aparece palabra clave, ¡pum!, la ponéis ahí. Porque después pueden haber misiones o en el mismo endgame que os diga que si tenéis esas palabras claves apuntadas, se aplican unos modificadores o aparezcan unos enemigos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que las palabras de misiones, las mayores, las menores y tal, las vayáis apuntando y las vayáis teniendo en cuenta conforme avance la campaña. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta durante la campaña es la ayuda del gremio. La ayuda del gremio es una serie de cosas que vosotros podéis ejecutar una vez por campaña. Una vez por campaña podéis decir, venga, voy a necesitar la ayuda de la guild. Entonces, cuando hagamos esto, en función de si estamos en la batalla, si estamos al final del día, cuando estemos, vamos a ejecutar una serie de cosas. Nos va a curar la vida, nos va a permitir alargar un combate, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengáis esto en la cabeza conforme lo podéis hacer en el momento de necesidad. Eso sí, ya no sabéis aquí, tenemos que apuntar la palabra Guild Assist, o sea, asistencia de gremio, en el journal, porque lo mismo en el endgame va a tener consecuencias, ¿vale? La ayuda de hermandad, o estoy diciendo hermandad, gremio, no sé exactamente cómo se traducirá, ¿vale? Solamente se va a poder usar en la sesión 1 y 2, en la sesión 3 del endgame ya no, pero sí que va a poder tener consecuencias, porque vamos a tener que apuntar esa palabra en el journal de la campaña. Y finalmente, como veis, pues tenemos un setup del endgame. El endgame funciona un poco distinto porque ya no es un mapa, son días fijos. En cada día hay que resolver
los eventos y las mazmorras o lo que nos salga. Y entonces, bueno, tenemos un setup un poquito distinto, yo creo que un poco más simple, que también nos indica aquí en el manual paso a paso cómo resolverlo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés este Elder Scrolls. Vamos a ir sacando más vídeos. Habrá un vídeo tutorial más para cerrar ya totalmente el manual. Y muy probablemente, si le dais muchos likes a este vídeo y os suscribís al canal muy fuerte, traeremos una campaña al canal o al menos una sesión completa para ver cómo se juega. Así que nada, gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!